Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. El tema de hoy, no sé si te suena, pero en todo caso es un tema que con frecuencia aparece en tertulias que tienen que ver con el cristianismo, porque el título es ¿Necesitamos una nueva reforma? Bueno, vamos a presentarte a nuestros tertulianos y después hablamos de eso. Ya sabes, primero viene el adobo musical, pero todo eso es en serie. En nuestra mesa hay en este momento los siguientes. Tenemos con nosotros a Camilo Esperón. Yo he dicho muchas veces, y es muy cierto, que sin Camilo no habría cuarto de atrás. Así que bienvenido, Camilo. Mentira, bueno, buenas noches. Tenemos también a Flor Sánchez, nuestra profe de cabecera, porque ella es profe, en este caso tiene mucho que ver con el tema, porque es profe de religión evangélica. Bienvenida. Hola, buenas noches. También tenemos con nosotros a Marta Piñeiro, que Marta es multifunción y además eficaz. Así que cuidadito con Marta. Bienvenida, Marta. Hola, buenas noches. También nos acompaña hoy Lourdes. Y Lourdes es una veterana de las ondas, así que en cuanto a las ondas no tenemos nada que enseñarle a Lourdes, que ya está de vuelta. Espero que en el tema también se despache bien. Bienvenida, Lourdes. Buenas noches. También nos acompaña, así de sorpresa, Marcos Gago. Marcos Gago es periodista y además lo suyo es la historia y en particular ha hecho bastantes trabajos, tiene unos cuantos libros publicados que tienen que ver con la historia de la Iglesia. Y yo tengo aquí delante 2 tomos gordos que algo tienen que ver con el tema del que nos vamos a ocupar hoy. Así que, por lo tanto, pues Marcos está incluso documentado más que la mayoría, más que los demás posiblemente. Bueno, presentado, bienvenido Marcos. Buenas. Presentado, estamos pendientes de que se agregue otro, pero que de momento no ha dado señales de vida, tenía una reunión especial y no sabemos si podrá estar o no. Así que vamos con nuestro aperitivo. Ya sabes que antes de empezar el cuarto de atrás charlando, lo empezamos, valga la expresión, musicando, porque sazonamos el cuarto de atrás con 3 piezas de buena música y las llamamos pizcas de adobo musical. Hoy serán de un protestante alemán famoso que fue Felix Mendelssohn, un compositor del periodo romántico, director de orquesta y pianista también. Y escucharemos entre las obras de Mendelssohn
Una de sus obras es la Sinfonía número 5, aunque algunos dicen que es la número 2, pero da lo mismo, es la misma, en re mayor, opus 107, que pasó a la historia como Sinfonía de la Reforma, ya que es un homenaje de Mendelssohn a Martín Lutero, paladín de la primera gran reforma contra los abusos de la Iglesia medieval. La compuso en 1830 Mendelssohn, que eran los 300 años, más o menos, del comienzo de la reforma. La fecha, digamos, que ha pasado a la historia como oficial del gran comienzo fue en 1517. Ahora, serán intérpretes, es otra cosa interesante para nosotros, serán intérpretes la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Jaime Martín. Vamos entonces ya con la primera pizca que dará sabor a nuestro tiempo del cuarto de atrás. Se trata del comienzo del primer movimiento de la Sinfonía de la Reforma de Mendelssohn, interpretado, acabamos de decirlo, por la Orquesta Sinfónica de Galicia, que dirige Jaime Martín. Escuchémoslo, que es muy vistoso. Después de saborear esta pizca de adobo musical, estoy seguro de que sí, vamos ya, seguro de que sí, porque es una composición de un gran compositor y porque además es de esas composiciones que uno empieza a escuchar y dice, interesante, sí señor, tiene tema esto. Bueno, pues vamos ya con el tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Necesitamos una nueva reforma. Si acaso recordamos un poco de nuevo en qué consistió la reforma protestante del siglo XVI, pues naturalmente, seguro que sabes que se produjo dentro de la Iglesia Católica porque era la que había, basándose, aparte de pequeños grupos que ya se habían separado hace bastante tiempo antes, pero dentro de la Iglesia Católica se produjo una protesta contra los abusos de todo tipo, basándose en la Biblia, que se tradujo, una traducción a la lengua del pueblo, una traducción muy importante, empezó con Erasmo de Rotterdam, para que conociesen la verdad revelada por Dios. Digamos que Erasmo tradujo el Nuevo Testamento y eso fue aprovechado por otros y ellos fueron los que hicieron las traducciones a las lenguas del pueblo en Inglaterra, en Alemania y también en España. Y de ahí que el gran, digamos, el gran cartucho que explotó la reforma fue sola escritura. Fue el fundamento de todo el movimiento. En el siglo XVII, según dicen las informaciones que hemos recogido, se difundió una expresión que indica la necesidad de no dormirse en los laureles, es decir, de estar siempre atentos a deformaciones para irlas corrigiendo. Y ese movimiento
era una frase latina, Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. O sea, Iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios, que viene a tener, por lo tanto, el mismo principio que se usó a partir de Lutero, sola escritura como punto de partida. Hay mucho más que decir, pero de momento nos quedamos ahí en introducción. Y yo os voy a hacer la pregunta, creo que es la más difícil de esta tertulia, porque después hay muchas más cosas, pero creo que esa es la más difícil. ¿Sigue siendo necesario reformar en nuestros días? Y empezamos por nuestro invitado especial de hoy, porque él como historiador y como también experto en el tema del que ha escrito bastante, aparte de ser periodista. Marcos, ¿tú qué crees? ¿Seguimos necesitando hacer reformas, arreglos, pintar el tejado, poner puertas? ¿Qué te parece? Pues bueno, yo creo que pintar el tejado y poner puertas es totalmente indiferente y no supone una reforma, sino en todo caso un cambio de decoración. En lo que sí creo no es tanto en reformar, sino en preservar lo que el Señor nos dio en su palabra. Y tanto en la práctica como en la doctrina. Porque si se tiene una buena doctrina y una mala práctica, es tan malo como tener una mala doctrina y una buena práctica, que es una cosa imposible. Y yendo, si se me permite, más atrás que el siglo XVI, ya el Señor habló a una iglesia, la de Éfeso, hacia finales del siglo I, diciéndole que tenía que reformarse porque estaba comportándose de una forma indigna. En Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice, la alaba por muchas cosas, y luego le dice, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor, por lo tanto arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas primeras. En ese sentido, yo creo que la Iglesia tiene que estar permanentemente reformándose, en el sentido de renunciar a nuestros deseos carnales y a nuestra forma de que los tiempos en los que vivamos nos hagan olvidar el primer amor y el estar siempre ceñidos al Señor, que creo que es lo más importante. Luego ya, si queremos cantar con las manos levantadas, con las manos cruzadas o sin las manos, me parece totalmente indiferente. No creo que sea razón por la que haya que hacer ninguna guerra eclesiástica. Marta, ¿tú cómo ves el tema? ¿Crees que en este momento es necesario, en fin, hacer algún cambio? Yo creo que los cambios que tenemos que hacer son todos cambios hacia volver, no hacia ir hacia... ¿Qué buscamos? ¿Qué esperamos con los cambios? Entiendo que luego lo preguntarás o lo pensaremos. ¿Qué cambios queremos? Los cambios que nos vienen bien a nosotros como seres humanos, con nuestras debilidades, o los cambios que le vendrían bien al Señor, el volvernos a pegar a Él. A él no le fue fácil hacer los cambios y él tuvo que, cuando estuvo en la tierra, llevó a cabo su reforma, por así decirlo, ¿no? Y nos presentó el Evangelio. ¿Y nosotros qué cambios queremos? Yo pensaba, por ejemplo, en uno, ¿vale? Dice la Biblia, orad sin cesar, ¿vale? Pues un cambio, por ejemplo, sería genialísimo que todos los creyentes, los que decimos que somos creyentes, vayamos todos los días del año, pero todos los días, sin faltar ninguno solo, de 10 a 11, todos a orar, para orar sin cesar, ¿vale? Por ejemplo, eso le iría bien al Señor y pedir para la iglesia. O nos viene bien un cambio que como humanos nos venga bien a nosotros. Pues tenemos que plantearnos, ¿vale? ¿Qué cambios queremos? Yo creo que más que una evolución, tenemos que ir a una involución. ¿Qué dice el Señor en el siglo I? Que tenemos que renunciar a nosotros. ¿Estamos dispuestos o queremos que todo nos vaya bien a nosotros? Y que todo vaya según... En vez de orar sin cesar, pues no, mira, quitamos la reunión del domingo, porque es que esta nos sobra. Quitamos la reunión de oración porque no llegamos a tiempo. Esto no nos conviene. Entonces, ¿qué cambios queremos hacer? ¿Qué queremos? Pregunto. ¿Qué pensáis que queremos reformar? Flor, tú que vives en un mundo de enseñar fundamentos sencillos, ya que es para los más jóvenes de religión evangélica, tú cuando preparas tus materias o cuando las impartes o cuando hay diálogo, te encuentras con inconsecuencias
entre lo que enseñas, que parte de la Biblia, y lo que está sucediendo en este tiempo. Pues sí, claro, y totalmente incoherencias se ve muchísimo. Yo en particular me llama muchísimo la atención tener alumnos que no abren una Biblia, que ni siquiera saben que la Biblia tiene dos partes, ¿no? Entonces, eh, obviamente sí que hay incoherencias. Y quería también comentar, aunque estoy totalmente de acuerdo con Marcos y con Marta, que el problema que yo veo con esto y leyendo los artículos que nos pasaste es que queremos reformar, reformar en el sentido de mejorar la iglesia hacia los nuevos tiempos que hay, ¿no? Que es lo que parece que se está haciendo. Y realmente estoy de acuerdo con ellos. Lo que no es, la palabra reformar yo creo que no es la adecuada, sino tenemos que volver al inicio, volver al principio, volver a nuestra Biblia, solo escritura, y volver a los principios básicos bíblicos. Y la iglesia debería estar continuamente volviendo a eso, continuamente, porque es muy fácil desviarse del tema, es muy fácil. Y creo que lo fundamental aquí siempre es volver al inicio, los principios bíblicos, cómo se desarrollaba la iglesia en aquel momento y no empezar a reformar por la modernidad, por lo que hay alrededor, por las nuevas tendencias, que es lo que en muchos casos pasa y en muchos casos se piensa que hay una necesidad de reforma por los nuevos tiempos, ¿no? Y creo que eso es un error. Lourdes, ¿tú cómo ves la situación? Ya que estamos preguntando, ¿necesitamos en el día de hoy una nueva reforma? ¿Es necesaria? Pues bueno, no tengo que decir que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros, pero pienso que más que una reforma lo que necesitamos es estar vigilantes para no apartarnos del camino correcto, para mantenernos firmes. Y si tenemos que reformar algo, a lo mejor es que tenemos que ver en el corazón de cada uno lo que tenemos que reformar, lo que vivimos cada día como hijos de Dios, en qué fallamos, en qué estoy dejando de lado la palabra, en qué me estoy acomodando y soy más del mundo y menos espiritual. Creo que en esas cosas es en las que la Iglesia tiene que ver, donde tiene que reformarse la Iglesia y cada uno de los miembros que formamos la Iglesia. Pero otro tipo de reforma como la que vivimos hace siglos, pienso que ahora mismo no tendría sentido. Camilo, a ti ahora, como ya te han echado flores antes, a ver cómo te manifiesta el muchacho. Bueno, pues lamento no haber escuchado a algunos contertulios mucho porque me llegaba el sonido bastante defectuoso, sobre todo Marcos. Sí le entendí que más que una reforma, lo de los cambios le parecía un cambio de corazón. Me hizo gracia, pero tiene mucha razón y creo que se ha quedado corto. Yo creo que en algunos casos hay que tirar la casa abajo y volver a hacerla, porque si no, eso no tiene arreglo, ¿no? Yo voy más del tema personal, voy a generalizar el estado de la Iglesia, ¿no? Si necesita una reforma. Yo creo que tú preguntabas más por ahí también. Y yo entiendo que más que nunca hoy en día es necesaria una reforma, porque hay mucha corrupción. Si quieres utilizo un lenguaje más bíblico, hay mucha apostasía. Y en todos los ámbitos del cristianismo, en todos lados. O sea, en nuestras iglesias que dicen ser evangélicas en muchos lugares del mundo y en nuestro país también no se libra de todo eso. Pues casamos a homosexuales, etcétera, etcétera, en muchos casos. El otro día miraba la inauguración de la Catedral de Notre Dame y miraba cómo los obispos iban vestidos de una bandera masónica entrando por la catedral para realizar, entre comillas, su inauguración. En todos lados veo apostasía y en todos lados veo una corrupción grande en la Iglesia. Si lo quieres que sintetice mucho, es más necesaria que nunca en la historia de la Iglesia hoy en día una reforma. Lo que pasa es que pienso que ya es demasiado tarde, creo que no va a ser posible eso, pero de todas maneras
Dios es Dios, tiene todo bajo control y en algún momento, pues, su grupo, su manada pequeña, como le gustaba decir a nuestro Señor, la mantendrá fiel. Eso es mi esperanza y mi confianza, ¿no? Bueno, os voy a plantear un nuevo tema a partir, Camilo es el que ha ido más allá en cuanto a la necesidad. Su criterio, pues no es que hace falta, es que hace mucha falta. Ahora, una segunda cuestión entonces. La segunda cuestión es la siguiente. De alguna manera, porque ha traído consigo un enorme cambio, igual que fue el comienzo de la revolución industrial, está trayendo un cambio enorme la digitalización. ¿Creéis que esto está deteriorando la Iglesia en este momento? Y ya que te tengo enfrente, no sé, no veo a Marcos, pero supongo que está por ahí. Marta, ¿tú crees que la digitalización está perjudicando a la Iglesia? E Pero incluye yo, todo lo que es operar a distancia, andar con el móvil y no necesitar llamar literatura, el comunicarse a través de las redes sociales y todo eso. yo creo que eso no es solo que esté perjudicando a la Iglesia. Yo es que siempre, a ver, a lo mejor es que a veces soy pesadita en esto, pero yo lo que creo es que la Iglesia somos cada uno. Ujú. Entonces, cada uno tiene que ver qué es lo que me está perjudicando a mí, ¿vale? Yo creo que a todos nos va a perjudicar la digitalización, por un lado, ¿vale? Por un lado, por otro nos beneficia, porque bueno, también tienes acceso a muchas más cosas, a saber de otros países, a saber cómo está el Evangelio en otros países, a tener contacto con hermanos y personas de otros países, pero luego también en cuanto a que nos perjudica la digitalización, ya nos digo, no es solo la Iglesia, sino como personas, porque cada vez somos más retraídos, cada vez estamos más en nuestra casa, cada vez tenemos menos relaciones sociales porque ya lo hacemos todo a través de un ordenador o vemos cosas que ni siquiera son necesarias. Pero yo creo que eso no es ni perjudicial ni bueno. Bueno, tenemos que saber utilizarlo. No podemos cerrar los ojos, ¿vale? No podemos tampoco decir, no, pues esto no lo vemos, pues esto no lo usamos. Porque no, yo creo que cada uno tiene que ver dónde está. ¿Qué es perjudicial? Bueno, en cierto modo puede ser perjudicial y en cierto modo puede ser muy, muy beneficioso, ¿no? No todo es malo en la digitalización, ni todo es genial. Se está viendo, ¿no? Incluso en el mundo de la enseñanza, que te dirá Flor luego, los niños tanto cuento que tenían que usar ordenadores, que era el Nova Más, que era buenísimo y demás, y resulta que ahora con la digitalización están volviendo a los libros, porque un país como Suecia, que era buenísimo en digitalización, que eran todos tan listos, y ahora volvemos a los libros para leer y escribir. Entonces yo creo que la digitalización no es ni buena ni mala. Lo bueno o malo es el uso que nosotros hagamos de este tipo de instrumentos. Estábamos preguntando, Marcos, acabamos de arrancar con esta segunda pregunta, si la digitalización perjudica la vida de la Iglesia. Pues yo entiendo que depende del uso que se le dé. O sea, si eres una persona muy cómoda que se dedica a ver el culto por internet y no te mueves de la cama el domingo por la mañana, me parece que es malo, porque entiendo que el Señor quiere que haya comunión precisamente en la iglesia, no a través de una pantalla de plasma. Difícilmente puedes saludar a tu hermano. Bueno, puedes. De hecho, nos estamos saludando aquí, pero comprenderemos todos que no es lo mismo. Y por otro lado, sí puede ser bueno a la hora de una persona que está enferma, gente como que esté trabajando y no puede asistir al culto, pero en un momento que le coincida poder ver la reunión, en el descanso, por favor, por supuesto, no en medio de la hora de trabajo, yo creo que en ese sentido es buena. Ahora, si la otra pregunta que puede venir a raíz de ahí es, ¿nos debemos de fiar de todo lo que espiritualmente se dice en el mundo digital? La respuesta es no. Igual que tampoco nos podemos fiar de todo lo que nos llega en un libro impreso porque venga en papel y tinta. Ujú. Hay que discernir. Flor, ahora que, mira, lo ha mencionado Marta ya, que ya hay algunos países donde se está recortando el uso de dispositivos electrónicos en la formación de los niños porque Sí. creen que han perjudicado bastante.
Ahora, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del ámbito cristiano y los niños también reciben la influencia de los mayores. Así que, ¿tú crees que el haber entrado así a la carrera en la digitalización, aunque llevamos ya 30 años, ha perjudicado en la vida de la Iglesia en general? Bueno, si yo hago una referencia a un estado excepcional como fue la pandemia, en ese sentido la digitalización fue muy positiva porque se pudo mantener el contacto entre un contacto que no se podía hacer presencialmente ni podías estar, bueno, que estuvimos recluidos mucho tiempo. Pues fue muy bueno el poder tener esas herramientas para poder estar comunicados, tener nuestras reuniones, saber de las personas. Entonces, obviamente ese tiempo, por ejemplo, para mí fue muy positivo para la Iglesia, la digitalización. En cuanto al colegio, ya que se hizo referencia al colegio, en España, o por lo menos en Galicia, que es donde estamos, aún no se ha llegado a ese punto que se llega en otros países que han visto que es perjudicial. Sí que ha habido algunos centros que han visto que esto de no tener los libros y de ser todo pantallas no era muy positivo y han vuelto a los libros, pero aún no estamos en ese punto. De hecho, aún se están renovando y poniendo pantallas digitales en los centros. Pero yo estoy de acuerdo con que depende de cómo las uses. O sea, el tema puede funcionar muy bien si el uso es racional. Ahora, si quitamos de todo que los niños casi no escriban, casi no lean el libro convencional y todo es pantalla, pues claro, es muy negativo. Claro, en ese caso, ya que os habéis referido los tres seguidos al uso, claro, alguien diría, bueno, esto es lo mismo que podríamos decir de Estados Unidos, donde cualquiera puede tener un arma de guerra o dos o tres en su casa y eso ni es bueno ni es malo. Si las tienen allí y van a ejercicios de tiro y tal y no se dedican a ametrallar a los vecinos, pues ni es bueno ni es malo. Es otro deporte más. Lourdes, ¿tú qué opinas? ¿La digitalización ha enfriado a la Iglesia? Bueno, yo creo que no, que realmente que la persona que ha tenido un verdadero encuentro personal con el Señor, que lee la palabra, que se goza en las cosas de Dios, no se ha enfriado porque puede haber de vez en cuando pues un culto por el ordenador. A mí la verdad es que esto me gustaría que se usara mucho más como algo de información, Ujú. que todos pudiéramos usar estos medios, pero para informarnos, para conocer cosas, para de otra manera. Pienso que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener claro lo que dice la palabra. No dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Y verdaderamente cuando uno se dedica a ver un culto por el ordenador o por el teléfono, acaba enfriándose. ¿Por qué? Porque es necesaria la comunión con los hermanos, es necesario que nos veamos, es necesario que nos alentemos, que nos demos ánimo, que nos abracemos incluso, que nos besemos con ósculo santo. Estas cosas son buenas para el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, creo que tiene cosas buenas, como en todo, pero también tiene otras que tenemos que vigilar y cuidar mucho de no hacerlas prioritarias. Camilo, Daniel, mira, por ejemplo, sí. no digo, no sé, te corté, entiendo que igual preguntabas a Camilo, pero por ejemplo, Marcos hace un tiempo creo que colgó una foto en internet, ¿no? O algo, cuando habías colgado la foto Sí. y alguien lo conoció, bueno, cuéntalo, y después pudiste hablar con ellos y tener una especie de reunión y fue muy bonito. No, a lo que se refiere Marta es a que a raíz de algunas fotos históricas que colgué en algún foro de Facebook, después recibí algunas consultas a algunas personas y a raíz de ahí surgió las peticiones de tener, pues eso, dar dos charlas a través de Internet con iglesias y con jóvenes en Honduras y en Zambia, con inglés de aquella forma
pero bueno, me entendieron los de Zambia. Y en Honduras, pues gracias a Dios el español todavía se entiende a los dos lados del Atlántico, diga lo que diga alguno por ahí, entonces pues por ahí fue. Entonces lo que yo veo es Pero que bueno, eso es muy buen uso de predicar el Evangelio, ¿no? Pues hacerlo y predicas el Evangelio y conoces personas pues que pues de alguna manera hay alguna foto o alguna raíz con ellos, entonces en este sentido sí es bueno, ¿no? Y también es bueno ocupar tu tiempo en este tipo de cosas, como decía Lourdes, porque eres creyente y estás en las cosas del Señor. Ya me cae. Camilo, tú que has sido un promotor temprano de digitalización, bastante, y además has tenido una buena cancha donde jugabas bien, en este momento, ¿tú crees que nos potencia o nos empobrece? Hombre, las dos cosas. Si se aprovecha bien el asunto, como Marcos expresaba ahí anteriormente, evidentemente es positivo, ¿no? El hecho de que estemos grabando este programa a través de frecuencias digitales y hay gente que desea escucharnos, pues es algo positivo también, ¿no? No le veo nada negativo, sino todo lo contrario. Por tanto, es como lo querramos emplear. No sé si hablar de lo negativo podría estar un buen rato hablando de ello, pero si hablo de lo positivo, también podría estar hablando un buen rato. Muchos países donde la persecución está ahí para la Iglesia, y son muchos esos países, una bendición para ellos es que puedan descargar la palabra del Señor. Tienen medios para hacerse con plataformas donde pueden bajar la palabra y usarla, porque en papel es mucho más complicado, muchísimo más complicado, ¿no? Por tanto, y a mí me ayuda también en trabajos y en estudios donde en echar manos de libros a veces el ordenador pues es mucho más rápido para algunos trabajos, para algunas cuestiones, ¿no? Por tanto, es bueno y es malo, dependemos cómo lo usemos, evidentemente. Vamos a hacer un pequeño alto para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Estamos ya un poco más adelante del ecuador del programa. Se trata del comienzo del cuarto movimiento de la Sinfonía de la Reforma de Mendelssohn, que recuerda el himno de la Reforma de Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios, basado en el Salmo 46, interpretado, en este caso, ya se sabe, la Sinfonía de la Reforma por la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Jaime Martín. Vamos a escuchar esa primera parte del cuarto movimiento de esa sinfonía, en la cual hay parte del Castillo fuerte es nuestro Dios. De otra manera, con arreglos, pero se nota perfectísimamente. Vamos a escucharlo.
Bueno, después de escuchar este tema también muy interesante de recuerdo de Castillo Fuerte, nuestro Dios, el himno lema de la Reforma, en este caso un recuerdo 300 años después por Félix Mendelssohn, pues vamos naturalmente a seguir adelante. Ahora, yo tengo una pregunta para vosotros, ya que en general, de una forma general, todos habéis estado de acuerdo en que sí, que hace falta reformar, si no es de una forma total y, digamos, en todas las cosas, pero que algo hace falta reformar porque pasa, lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida particular, y es que se nos van pegando cosas por el camino y de vez en cuando hace falta sacudírselas para seguir adelante. Entonces, mi pregunta ahora es, ya que sí que hay aspectos que hace falta actualizar o sencillamente quitarse de encima cosas que están estorbando. Entonces yo voy a aprovechar que se ha unido Carlos Rodríguez, que ya me avisó antes que no iba a poder estar por motivos, por otra reunión. Esto de estar con reuniones en Internet es un caso. Sale de una y se agrega otra y no sale de su sala de estar en su casa. Esto es, esa es una cosa buena de los tiempos digitales, pero no sé las consecuencias que nos traerá. Eso es otra cosa. Entonces, Carlos, asumiendo que sí, que algunas cosas hace falta meterles mano, desde la perspectiva de Ecclesia Reformata Sempre Reformando, segundo Verbum Dei, pues, ¿por dónde empezar, Carlos? ¿Tú qué opinas? Bien, antes de nada un saludo muy cordial a todos. Me he perdido el principio de la tertulia, cuánto lo siento, pero bueno, no sé si ya lo habéis mencionado, pero lo que se necesita es volver a la palabra de Dios. Me imagino que eso ya lo habéis enfatizado. La reforma en fin, se conoce precisamente por eso. Lo que fue la reforma del siglo XVI es lo que se enfatizó, es volver a la sola escritura, es volver al evangelio, salir del oscurantismo, salir de una iglesia que para nada era lo que se encontraba en la escritura, para una relación con Dios que para nada era lo que en aquel momento se estaba experimentando, que era pues una relación con Dios siempre a través de la pura liturgia o de la iglesia, rezos, etcétera, pero no había un encuentro, podríamos decir, salvador en Cristo por la sola fe. Ese fue el gran descubrimiento, bueno, o el gran acierto de la Reforma, volver al Evangelio, en definitiva. Y esto es algo que se ha de seguir enfatizando siempre, y la forma de enfatizar el Evangelio, la Reforma, es sujetándose a la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios, y como iglesia es nuestro deber prioritario. Exponer la palabra de Dios ha de ser antes que cánticos en la iglesia, antes que cualquier otra actividad, ha de buscar que la palabra de Dios esté en el centro del culto de la iglesia, y de hecho, como sabéis, también ese fue uno de los cambios que en los templos, ¿no? Que la iglesia reformada en aquel tiempo pues se iba quedando con ellos, ¿no? Cambiaban inmediatamente, sacaban de lo que era el centro de la capilla, ¿no? El altar, para situar en el centro también pues la palabra de Dios, ¿no? Se ha buscado esto, y en la mayoría de iglesias evangélicas hoy día es lo que encontramos. En el centro encontramos la palabra de Dios, o debería ser así, ¿no? Antes que ninguna cosa. Volver a la palabra, predicar la palabra, sujetarse a la palabra y vivir esa palabra. Marcos, tú, desde tu perspectiva y lo que tú comentaste antes, ¿cómo empezar si hay que reformar algo, si hay que poner énfasis en lo que está siendo un poco dejado de lado? ¿Por dónde habría que empezar? Pues yo creo que primero, como explicaba Carlos, y hemos dicho todos, basarnos en lo que pone la palabra de Dios
y en lo fundamental unidad y en lo secundario caridad o paciencia. Y luego hay sí algunas cosas que me inquietan de la Iglesia en España en el siglo XXI, es que nos alejemos de nuestro carácter español. Entiendo que puedo ser cristiano y a la vez español, entiéndaseme bien, sin necesidad de ser aculturalizado por la presión de las potencias económicas, literarias, doctrinales o espirituales que proceden de otros continentes. Nos costó mucho tiempo que los españoles, de nuestros compatriotas que nos conocían, nos vieran como españoles y no como una copia inglesa o alemana. Creo que estamos corriendo en algunos casos el peligro de parecer una copia sudamericana o norteamericana. Hay algunas misiones que están trayendo a España sus tensiones, sus problemas, que ni son representativos de los evangélicos españoles, ni tienen nada que ver ni con la Biblia ni con la sociedad española. Y yo creo que contra eso sí que deberíamos de ser un poco más prudentes. Y después, en lo demás, pues basarnos en lo que la palabra de Dios dice y no dejarnos ir ni a la derecha ni a la izquierda. Y como Iglesia española, pues ser capaces de producir nosotros mismos en España, y no estoy siendo nacionalista, estoy sintiendo sencillamente aplicando el pasaje de Apocalipsis, donde a Dios en el trono lo vamos a adorar pueblos de toda nación, lengua, tribu y cultura. Entiendo que no tenemos que dejarnos asoballar por otros, porque es que al final, si los evangélicos españoles no lo hacemos, ese vacío en las iglesias lo van a ocupar autores de nombres muchas veces impronunciables, con ideas que no tienen nada que ver con nuestra realidad social y que, mientras tanto, el hueco queda ahí. Y además nos distanciaríamos más de la sociedad que nos rodea. Creo que es uno de los peligros que podemos tener. Como en Alemania en el siglo XVI tenían ese gran peligro que había sido copiar el sistema del Imperio Romano aplicado a la Iglesia, cuyo cabeza era el Papa. No es nada nuevo, pero sí que creo que son cosas que deberíamos de cuidar. He escuchado en algunos sitios en los momentos de adoración a alguna persona cantando, hasta cantando con seseo, siendo del norte de España. No era porque fuera de las Rías Baixas, sino porque estaba imitando una canción sudamericana y, hombre, la estaba imitando tanto que está con seseo. Bueno, vale, si naciste en Argentina puedo entenderlo. Si naciste en Noya o en Lugo, me cuesta más. Oye, es interesante que los comienzos de la Reforma en España, que hubo unos comienzos brillantísimos, porque los primeros reformados en España era gente muy culta, de un nivel cultural altísimo, de lo mejor que había, de lo mejor que había en España, que muchos de ellos acabaron quemados y otros tuvieron que huir por pies, mentes de las más brillantes que había en España en ese momento. Yo no sé si en este momento no estamos teniendo también en el ámbito cristiano algo de, a lo mejor me estoy pasando, pero yo lo voy a decir, algo de desprecio por la cultura, por aquello de solo la Biblia, pero recordemos que el apóstol Pablo menciona en aspectos la cultura. Marta, ¿tú cómo lo ves esto? Pues, ¿qué os digo yo? Yo creo que nosotros tenemos que, lo que decía un poco Marcos, ¿no? Que tener amor por lo nuestro, ya no tener amor por lo nuestro, a ver si yo me explico también. Y es que realmente nosotros tenemos una idiosincrasia, tenemos una forma de ser, tenemos una forma de expresarnos, y entonces esto lo tenemos que transmitir. Cierto que a veces decimos, bueno, pues para escribir o para, pues hace falta dinero, pues es que siempre le echamos la culpa a cosas. Nosotros tenemos una forma de ver la vida distinta a otros, ni más ni menos, ¿eh? Y es la nuestra. Y luego tenemos, yo creo que no sabemos valorarnos, ¿vale? Y entonces a veces, bueno, pues esto no lo sabremos hacer, pues esto no lo sabremos decir. Y lo dejamos en manos de gente que viene de fuera. Si vosotros cogéis un libro, cuando nosotros recomendamos un libro, muchísimas veces el autor no es siquiera español, y cuando tú lo lees dices que estamos leyendo. Yo leí en alguna ocasión algún autor que la gente decía casi un autor de cabecera, digo, pero si este hombre está hablando de que hay no hay una creación, sino que hay una evolución, que yo me tengo que aguantar a este hombre.
Pues es un gran autor, me decían, digo, bueno, pues era un gran autor, pero es que yo esto ni lo veo. Entonces yo creo que a veces nos menospreciamos y no, yo creo que sí que hay sabia muy buena en España y sí que hay muy buenos pensadores, y sí que hay muy buenos escritores, pero a veces es que nadie es profeta en su tierra. Y entonces digo, ¿por qué echamos muchas veces piedras contra nuestro tejado? Y ahí sí que lo tenemos que hacer. Y escribir, pues también, en nuestro idioma, en gallego, que no tenemos ni mucho escrito. ¿Por qué? Si es nuestra forma de verlo. ¿Por qué si muchas veces los problemas que nos traen o las ideas que nos traen desde fuera y que no tienen muchas veces que ser representativas, porque no son representativas de lo que somos, que nosotros igual estamos en otro momento, ni mejor ni peor, otro. Flor, tú que eres multiuniversitaria, mal que te pese, es lo que hay. En realidad se puede hacer un equilibrio en este empezar. Preguntaba Carlos cómo empezar. No cabe ninguna duda que el libro más importante, y además esto lo reconoce toda la sociedad en todo el mundo, el libro más importante es la Biblia, pero lo tienen en la estantería y eso de seguir lo que allí viene, eso ya es harina de otro costal, o sea, ni caso, en general. Mm. Pero es bueno que haya un equilibrio entre la escritura y el conocimiento también de la cultura en la cual vivimos, sí, de la cual formamos parte, pero es que hay mucha riqueza ahí también que muchas veces nos ayuda a interactuar mejor con la escritura. ¿Tú cómo lo Vale, ves? pues a ver, lo que está claro es que la escritura fue escrita en un momento, fue escrita a lo largo de años en unos tiempos totalmente diferentes y en unos contextos diferentes. Y hay que conocer, por ejemplo, para poder interpretar, hacer la interpretación adecuada de la escritura, hay que conocer esos contextos. Bueno, pues también para poder aplicar la escritura en estos tiempos, también tenemos que conocer el contexto. Y por supuesto, no es lo mismo la cultura que puede haber en España, pues que la cultura que puede haber incluso en muchos países europeos, que es totalmente diferente. La forma de vivir, la forma de tal. Entonces entiendo que la aplicación es distinta, aunque el principio bíblico que hay que mantener sea el mismo que hubo en los primeros tiempos. Yo creo que lo que realmente sí todo el mundo habla, comentas, todo el mundo habla de la Biblia, sí, todo el mundo habla de la Biblia, pero realmente yo cuando la gente me viene y me habla y la Biblia y tal, y yo, pero tú la has leído, porque me refiero ya a gente, no me refiero a gente evangélica, ¿vale? No me refiero a gente que esté en una iglesia, sino a compañeros que hablan, que comentan, hablan y nombran la Biblia. Y yo siempre les pregunto, cuando me nombran la Biblia, me viene a ver por la Biblia, o me saltan, claro, de la Biblia se ha sacado pues muchas cosas, como puedan ser incluso los refranes, ¿no? Incluso ahora lo que has comentado, nadie es profeta en su tierra, es una cosa que Jesús dijo en Nazaret cuando empezó a hablar del Evangelio y lo intentaron despeñar por un acantilado, diciendo, pero si este lo conocemos que ha vivido aquí, ¿quién es este y que viene a contarnos, no? Entonces, lo importante para mí, claro que la cultura es importante, claro que el contexto es importante, ya lo era al principio, pero la Biblia, si al final no te paras, no lees, no profundizas y a través del Espíritu Santo no tienes ese principio bíblico, no tienes ese principio bíblico que hay que aplicar en el tiempo de hoy, es muy difícil que puedas cambiar nada. Lourdes, ¿tú cómo ves cómo empezar si hay que arreglar algo y algo siempre hay que arreglar, hasta en nuestra casa y en nuestra manera de vivir? Seguro que sí. ¿Tú cómo ves encajado eso en el tiempo en el que vivimos? Pues hay algo que yo pienso que debieron de tener aquellos que trabajaron en la Reforma ya en el siglo XVI, y es temor de Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y efectivamente yo creo que si ahora hay cosas que hay que renovar, tenemos que hacerlo desde la perspectiva
de que no podemos desviarnos, no podemos salirnos de aquellas cosas que han sido estipuladas de una manera por el Señor. Y aunque haya culturas diferentes y haya formas, maneras diferentes de entender las cosas, de expresarlas, pero el enemigo es uno, que es el diablo, y él quiere pervertir la verdad y va a usar cualquier cosa. Y yo creo que por eso nosotros tenemos que permanecer vigilantes, pero también temerosos, ¿no? Y siempre con los pies en la tierra, porque muchas veces la espiritualidad a algunos los eleva tanto que pierden la perspectiva de estar viendo las cosas al nivel que tenemos que verla, con los pies en la tierra. Y efectivamente, yo creo que ese es un trabajo que Dios tiene que poner en el corazón de alguien y que tiene que levantar a ese que quiere levantarse y decir, pues esto tenemos que cambiarlo, aquello tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado para que haya una iglesia más efectiva, más viva, no sé. ¿Sabes? Cuando has dicho, una de las frases que has dicho, me ha recordado a alguien que tú has conocido muy bien en la radio, que habla de con los pies en la tierra y con el corazón Joaquín bien Yebra, alto. El mismo, Joaquín Yebra, sí. el mismo. Camilo, estamos ya casi llegando al final, pero no te quiero meter prisa. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Por dónde arrancar? De tal manera que, digamos, usando la terminología propia de nuestro tiempo y de nuestra cultura, y no siendo unos brutallanes que no se enteran de nada, pero llevando por delante la escritura y traduciéndola a las costumbres de hoy, pero sin alterar su verdadero mensaje. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la Iglesia reformándose, yo creo que lo ha tenido siempre claro toda la Iglesia del Señor a través de los siglos, ¿no? Aunque en el siglo XVII se hiciera más énfasis o en el siglo XX por algún teólogo, siempre ha sido así. Siempre han entendido los que conocen la historia de la Iglesia, antigua o reciente, que todos los movimientos cristianos, sean del tipo que sean, con el tiempo se han ido degenerando. O sea, parece que la ley de la entropía no solamente es para nuestro planeta que va envejeciendo, sino también las ideas y también el cristianismo, ¿no? Y por tanto la necesidad de reforma o siempre en reforma es porque los cristianos hemos visto que siempre es necesario coger un vino nuevo en odres nuevos y reformar algunas cosillas, aunque lo viejo también es bonito y la cultura también lo es. Y la cultura de cada país en su país también es esencial, ¿no? Y eso es lo que hace que yo me goce también con cristianos de todo el mundo. Yo el otro día miraba un culto a través de la internet de la iglesia copta en Egipto, ¿no? Y miraba que su cultura es muy diferente, pero alababan al Señor y creen en un Dios salvador por gracia y por tanto me gozo con ellos. En Jerusalén he visto un culto también de cristianos, como ellos se dicen, mesiánicos, y también tienen su propia idiosincrasia, y en América igual, y luego, como decía muy bien Marcos, es triste ver aquí en este país, lo que sé, pues que habla del seseo. Yo conocí a una hermana que estaba hablando y enseñando la Biblia y tenía acento inglés. Dice, se nació aquí al lado. Es gallega de pura cepa, ¿no? Pues yo qué sé, pues estas cosas pasan y es porque queremos, no sé, ser imitadores de algo que nos gusta en otra parte. Y eso no es bueno. Creo que cada país y cada región y cada nacionalidad tiene que ser de su cultura, pero siempre una cultura basada en la palabra del Señor y siempre reformándose, siempre. Yo creo, perdón, que debemos ser, no sé, lo que yo veo, que lo que nosotros tenemos que tender es a ser más representativos en nuestra sociedad, pero para que nos vean como creyentes, para que sean capaces de decir de nosotros, tienen algo diferente, no lo viven como lo vivimos nosotros. Pues lo viven de una manera distinta, pues sus problemas, pues sus alegrías son distintos, algo tienen que tener, porque Satanás se va a encargar muy mucho, claro que ya no se puede hablar a lo mejor de Satanás,
porque a lo mejor cuando nos estamos reformando ya no podemos escuchar esto que nos suena mal porque nos suena mal en pecado. Pero si no, es que Él se va a encargar de dividirnos, Él se va a encargar de hacernos de menos, de los demás no se va a encargar, porque es que los demás no están en el Señor, ya están en su campo, por así decirlo. ¿Qué se va a encargar? De que a nosotros se nos malmire, de que nosotros pues digan, pues son unos antiguos, y ya está, y nosotros ya empezamos a enquistarnos y ni ser representativos, no, pues mira, creemos esto, y decimos esto, y vivimos esto, pero vivimos lo que decimos que creemos. Yo creo que a veces esto se nos está olvidando, y hay que empezar desde ahí. Bueno, o desde cada uno desde donde quiera o desde fuera, pero es que la Biblia te dice que tú tienes que ser distinto. Al Señor lo señalaban como distinto, a sus discípulos lo señalaban como distintos, porque no estaban conformados a la sociedad, no estaban formados con la sociedad, estaban formados como el Señor estaba enseñándoles la palabra. Y si nosotros no vivimos como vivía el Señor y no somos representativos, es que Satanás nos tiene la batalla ganada. Bueno, nuestro tiempo realmente se está terminando, de verdad, ¿eh? No es que yo me lo esté inventando, es que el cronómetro este es cruel hasta donde puede ser. Así que muchas gracias por vuestra colaboración en el cuarto de atrás, porque si no, no habría cuarto de atrás, sin colaboración, porque a mí los soliloquios no me gustan. Así que gracias a Camilo, a Flor, a Marta, a Lourdes, a Carlos, por enriquecer el tema que hemos tratado. Yo solamente quería dejar dos cosas brevísimas. Hay dos mandamientos del Señor que son fundamentales, teniendo en cuenta toda la escritura, esas dos. El uno es la relación entre nosotros, nos llamemos como nos llamemos, amaos unos a otros como yo os he amado. Y el segundo mandamiento es lo que llamamos la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Antes de cerrar el portón del cuarto de atrás, te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical, que yo creo que es la pieza más vistosa de las tres que tenemos para hoy. Se trata del final de la Sinfonía de la Reforma y por lo tanto del cuarto movimiento, tiene 4 movimientos, la Sinfonía de la Reforma de Mendelssohn, que recuerda todavía más que la anterior la Reforma de Lutero con Castillo Fuerte nuestro Dios, que se basa en el Salmo 46. Son sus intérpretes la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Jaime Martín. Escuchemos.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.